Hola, buen día. Aquí estamos en esta mañana tan hermosa en la ciudad de Tandil. Es un día lluvioso, realmente hace varios días que está lluvioso y está trayendo mucha agua. Según parece, hacía falta para los campos. Pero yo creo que la lluvia más importante que hace falta es la lluvia del cielo para el pueblo de Dios, para la nación argentina. Como dice la Escritura, en el lugar donde se invoque mi nombre, yo iré desde los cielos y derramaré mi bendición. Pero si el pueblo oyere, si el pueblo se volviere de sus pecados, yo iré desde los cielos, sanaré la tierra de su rebelión contra mí. Amigo, amiga que me estás escuchando en esta mañana, o en este día, o en esta noche, donde tú me estés escuchando, las naciones de la tierra se han rebelado contra Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Por eso dice la Escritura, por cuanto el hombre se ha rebelado, por cuanto el hombre se ha apartado de Dios, hay un pecado. El pecado significa rebelión contra los estatutos, mandamientos, leyes que Dios estableció para que esta sociedad, creada a su imagen y semejanza, aunque el hombre en su humanismo, en su psicología, en su conocimiento, quita a Dios del medio. Pero dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Por eso dice la Escritura, en el principio, cuando Dios comenzó a crear y después comenzó a terminar la obra máxima de la creación. ¿Tú sabes cuál es la obra máxima de la creación? No es el diamante, no es el oro, por lo cual la gente se mata, se destruye, no es el petróleo. No, la obra máxima de la creación de Dios es el hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Él se puede tener señorío sobre todas las cosas creadas, sobre todo lo creado. Animales, cielos, tierra, todo estaba sujeto. Hasta que entró la rebelión y la rebeldía en el corazón del primer hombre, Adán y Eva. Porque una vocecita les dijo, si ustedes desobedecen, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde entonces el hombre vive en su orgullo, en su soberbia, en su altivez, en su maldad, en su egoísmo, en su avaricia. La voluntad de Dios era perfecta y agradable, señorío sobre todo, no sobre el hombre. Hoy el hombre se está enseñoreando del hombre. Oprime, agobia, mata, destruye por la avaricia, por el egoísmo, por la maldad que hay en sus corazones. Pero en esta mañana hay una palabra. Porque aquel que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, descendió a la tierra. Descendió a la tierra para darnos la libertad. Porque el hombre en sí no tiene libertad. Aunque muchos en estos miles de años, 6.000 años, se han querido levantar para ser los salvadores de la humanidad, los redentores de la humanidad. Pero su egoísmo, su maldad interna es tan grande que una vez que tienen ese dominio, ese gobierno, se creen superiores a los demás. El primer gobernante soberbio, altivo, orgulloso, fue Nimrod. Y de ahí en adelante, hermanos, amigos que me estás escuchando, han pasado miles. Es solamente que estamos esperando al último orgulloso, soberbio, altivo, que va a subyugar la raza humana de una manera que será insoportable lo que va a ocurrir.
que la Biblia lo llama el anticristo, que la palabra de Dios lo llama la bestia, que la palabra de Dios lo dice que es el hijo del diablo. Subyugará, maltratará, destruirá a la raza humana. ¿Sabes por qué? Porque el diablo, el único propósito que tiene desde hace miles de años es destruir la raza humana. Porque él no quiere que nadie sea hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque tú sabes que el enemigo, aunque tiene un poder muy superior al hombre, porque no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda igualar la capacidad que tiene el diablo, a nadie, excepto Dios, porque es su creador y está sobre todo el universo, o Jesucristo, que es el que le dio la vida también a él, o el Espíritu. Pero él es tan perverso y tan malvado que él ha subyugado a la raza humana, y el último gobernante mundial tratará de hacer eso. Por eso dice que va a destruir a más del 70% de la raza humana en el tiempo de su periodo. Solamente que hoy se están preparando todos los carriles para este gobierno mundial. Ya está todo preparado, todo preparado. Pero la humanidad no se da cuenta, porque subliminalmente es gobernada por la mente artificial, por todo el sistema de comunicación. Anula el entendimiento, la comprensión, el razonamiento. Y no se quiere volver a Dios. Pero que en esta mañana tú estés entendiendo que si no buscas a aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que se hizo hombre por tu vida, que murió en el madero, tanto para los judíos, que es Yeshua HaMashiach, y para el mundo, Jesús de Nazaret, ya estás condenado, ya estás condenada. Pero dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para darnos la libertad, para darnos la paz, para darnos la tranquilidad de tener la vida eterna con Dios. Por eso Él fue hecho hombre. Por eso dice que el Espíritu Eterno se ofreció ante Dios. Mire lo que dice la Escritura. Por cuanto todos los hombres pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Pero Jesucristo vino para darnos la oportunidad. Porque aunque somos pecadores, Dios nos ama. Por eso dice que de tal manera Dios amó a este mundo, que dio a su Hijo, a un unigénito Hijo de Dios, al único, porque no hay más dioses o más hijos, solo en Jesucristo. Porque ese fue el que vino a este mundo para redimir nuestra vida. Observa lo que dice la Escritura. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, ¿qué te da a entender aquí, hermano querido? Jesús no es un hombre común, no es un profeta más, no es un individuo más en esta sociedad de tantos hombres que se han levantado sobre la faz de la tierra desde Adán en adelante. No. Su sangre no se puede igualar con ninguna, porque en esos momentos, aun cuando se escribe la carta esta a los hebreos, porque estaba hablando realmente a un pueblo perseguido, agobiado, por creer en la redención en Jesucristo, el pueblo judío perseguido, porque ellos entregaban sacrificios por el pecado, por diferentes ofrendas que se hacían, principalmente por el pecado, por la Pascua o por una ofrenda de paz. Se entregaban sacrificios, corderos, y en el día del pecado, que es para octubre más o menos, porque era el 7º mes de ello, pero para nosotros es como octubre, entregaban una alazana, y ese era por todo el pecado de Israel,
y por el sumo sacerdote y por todos los sacerdotes, porque ellos tenían que limpiar su sangre, limpiar su vida con la sangre derramada por un animal, porque el animal era puro y se ponían las manos y iba todo el pecado del pueblo judío a través del sumo sacerdote. Pero acá dice que la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, por un sacrificio se anuló toda la maldición sobre la raza humana, toda la maldición sobre el pueblo judío, porque el Espíritu Eterno, ¿cuál es el Espíritu Eterno? Aquel que dijo miles de años antes, he aquí está escrito de mí, y yo descenderé. Y como dice el profeta Pedro, como Juan, su gloria hemos visto, su gloria hemos palpado. El Espíritu Eterno se hizo hombre, lo hemos tocado con nuestras manos al Verbo de Dios, a la palabra de Dios. La hemos tocado. Ay, hermano, qué privilegios tenemos los seres humanos, qué privilegios tenemos aquellos que hemos creído. Hoy los judíos buscando en el muro de los lamentos, hoy los religiosos de la tierra buscando en hombres y personas que mueren, que son terrenales, los mesías falsos de este mundo. Hermanos queridos, solamente en Cristo el Señor tenemos la vida y no hay en más nadie. Por eso dice, cuanto más la sangre de Cristo, derramada una vez y para siempre, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. ¿Con qué limpiará el hombre sus pecados? ¿Con qué podrá redimir el hombre su alma? No hay plata en esta vida, hermanos queridos. No vale plata en esta vida. Los poderosos de la tierra quieren comprar y comprar y comprar y adueñarse del mundo. Ni toda la plata de esta tierra, de este mundo, podrá redimir tu alma pecadora, inmunda, contaminada por el pecado. No hay, hermano, no hay en esta vida plata, dinero, sacrificio que se pueda dar para redimir nuestra alma pecadora. Mira, hay una parte de las Escrituras que dice que este Espíritu Eterno, así que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre en el pecado, cuando Adán y Eva peca con su cuerpo, peca con su sangre, peca con su voluntad. Y dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Espíritu Eterno se ofrece en carne y sangre. Por eso se dice que el Espíritu Eterno se hace hombre. Por eso se dice el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Eterno, engendrado por Dios, Yahweh, viene al vientre de María, entra 100% Dios y nace 100% hombre, pero sin pecado. La sangre de Cristo es la única que puede de sacarte toda la inmundicia que hay en tu mente, en tu espíritu, toda la maldad que hay adentro tuyo, la muerte, la destrucción, la mentira, la maldad que hay adentro tuyo, el egoísmo, la avaricia, la mezquindad,
que hay en tu vida, amigo, amiga que me estás escuchando, y también para la iglesia. Por eso dice que este Espíritu Eterno se ofreció santo, puro, glorioso, para redimir la raza humana, esclavizada por el pecado, esclavizada por el pecado. Y tú me dices, ¿qué pecado? Rebelión contra la palabra de Dios, en sus preceptos, mandamientos, estatutos, como leyes sempiternas. Es el manual de vida que el hombre tiene para poder llevar su vida y su alma y su espíritu a la vida eterna. Por eso la Escritura es clara. De tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué es lo que quiere decir? Toda alma que pecare, morirá. Muchos dicen, ¿qué me importa a mí? Comamos, bebamos, disfrutemos, hagamos todo, porque morir vamos a morir. La muerte que te habla la Biblia no es lo físico. Lo físico, como le dijo Adán, del polvo fuiste tomado y al polvo volverá. Y tu alma, aquella que cuando lo estaba formando con sus manitos Dios, las eternas manos, lo formaban todo el componente del cuerpo humano, de la cabeza a la planta de los pies, y sopló el aliento de vida, el alma viviente, la voluntad. Eso es lo que te revela contra Dios, porque Dios te dio un libre albedrío propio, que te consideras Dios. Amigo, amiga que me estás escuchando, que en esta mañana puedas entender que tu alma morirá, que tu espíritu morirá, porque toda alma que pecare morirá, porque para eso apareció Jesucristo, para libertar las almas cautivas y oprimidas, liberarlos de la muerte. Hoy muchos viviendo en cárceles de tinieblas, en depresión, en angustia, en clínicas psiquiátricas, muchos llenos de terrores, de muertes internas, que no tienen solución ni en la psicología ni en la psiquiatría y viven encadenados. Muchos llenos del terror porque están depresivos, sus almas están oprimidas. Solamente el Hijo de Dios te puede libertar de la muerte eterna y de la muerte que tenés hoy en día. Después no hay nadie. En esta vida y en este universo no valen las religiones de la tierra. No hay validez con las religiones de la tierra. No tienen validez. Porque son religiones, conceptos humanos, nada más. Una forma de querer vivir en comodidad. Pero eso no salva a nadie, ni te permite tampoco entrar al lugar santísimo. Porque la única forma de poder entrar al lugar santísimo es cuando sos justificado a través de la sangre de Cristo. Sos justificado para entrar a la vida eterna y tener paz. Y aún en esta mañana, si tú no tienes la paz, puedes llegar a tenerla. Puedes sentir que la sangre de Cristo te perdona y te hace entrar al lugar santísimo, como en estos momentos. Si tú supieras el gozo que siento dentro mío, la paz que siento dentro mío. Tal vez tú tienes millones de aquel lado y yo no tengo, la gata me alcanza para vivir, porque mi salario está debajo de la línea de pobreza. Pero el gozo que yo siento, hermano, con toda tu comodidad, con todos tus lujos y tus placeres, no lo vas a llegar a encontrar jamás,
si la sangre de Jesucristo no limpia tu vida y el Espíritu Santo de Dios, el cual levantó de entre los muertos al Cristo de la gloria, no redime tu espíritu, tu alma, y te da libertad a la mente, porque tu mente está cautiva, subyugada, esclavizada por las cosas de este mundo. Estés en el lugar que te encuentres, en las altas alturas de las esferas de este mundo, en las élites de este mundo, en el conformismo de este mundo, viviendo vidas de placer. Pero ¿y tu alma cuando muera? Cuando a ti te toque partir de esta tierra. Porque nadie tiene la vida comprada, dice. Porque al hombre se le dio morir una sola vez y después viene el juicio eterno. Porque tu espíritu soltará el cuerpo, tu alma soltará el cuerpo, y esa entrará en juicio delante de Dios. Por eso en esta mañana solamente la sangre de Cristo, el Eterno, como dice Juan cuando habla en el Evangelio, en el principio era el verbo de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios era Dios y estaba con Dios. Y ella se hizo hombre. Y a todos aquellos que le dan el lugar, ella viene y entra y redime la vida. Redime el alma y te da libertad y pasas a ser un espíritu vivo, un alma libre de la esclavitud en la cual estás pasando hoy. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Hermano, lo que nosotros vivimos, tenemos obras muertas, que son vidas superficiales nada más. El bienestar, el pasar de este mundo, el caminar de este mundo, aún las religiones, las prácticas que tú tengas, son obras muertas. No tienen vida sin Dios. Simplemente son cosas pasajeras. Pero la eternidad te la concede Dios. Porque ¿cómo podrás librarte tu conciencia de la maldad, de la ira, del enojo, de la envidia, del celo, del adulterio, de la fornicación, de tantas porquerías